Shahar Naham, queridos amigos, y bienvenidos a este primer capítulo de Histórica. En él vamos a tratar la llegada de Amílcar Barca a la ciudad de Gadir en el año 237 a.C. Amílcar había salido victorioso de la guerra que Cartago hubo de mantener contra sus propios mercenarios, que se habían rebelado sumiendo la zona en una guerra civil que duró más de 3 años. Reorganizando su ejército, se dirigió a Iberia para conseguir nuevos recursos y hombres con los que suplir la pérdida de Sicilia y Córcega y afrontar los pagos impuestos en la derrota contra Roma. El sitio elegido para empezar las operaciones fue la antigua ciudad hermana de Gadir. Sin embargo, había otros posibles puertos más operativos para trasladar un ejército, como podía ser la estratégica ciudad de Cartella, en la actual bahía de Algeciras. Intentaremos abordar las razones de la elección en otras intervenciones al hablar sobre el Círculo del Estrecho. El ejército que Amílcar traslada a Gadir no debió ser muy grande. Existen hipótesis de que por falta de barcos este se desplazó por el norte de África hasta el estrecho, pero esto a mí me parece poco factible. De todas formas, si observamos los mapas vemos que la travesía por tierra desde Cartago hasta el estrecho es de unos 1500 kilómetros. A razón de una media de 20 kilómetros diarios, con tropa, elefantes, pertrechos y tren de avituallamiento, el viaje podría durar cerca de 3 meses. Después, debería reunir una flota ajena, solicitada a aliados que no súbditos, para hacer el salto. Lo más probable es que los asentamientos fenicio-púnicos de la zona viesen con cierto recelo esta llegada masiva de un ejército más colonizador que aliado y quizás serían poco colaboradores. Ante esta incertidumbre de no poder cruzar el ejército después de tan larga travesía, dudo que el general se arriesgase a ello. La flota de Cartago no se trasladaría desde la capital solo para proveer el cruce del estrecho, así que al menos el primer contingente que llegó a Gadir llegó junto a la flota. La travesía de Cartago hasta Gadir en época de buenos vientos puede durar algo menos de un mes pasando por las Islas Baleares, por lo que lo hace la opción más óptima, teniendo en cuenta que además hay puertos aliados. Esta expedición parece que fue posible con tanta premura porque realmente el contingente ya estaba preparado para otro objetivo. Según Polibio, al final de la Guerra de los Mercenarios, Cartago dispuso una campaña, flotas y tropa, para sofocar la rebelión de Cerdeña. Pero los romanos lo vieron como una amenaza y declararon la guerra de nuevo. Cartago tuvo que capitular inmediatamente y evacuar de Cerdeña los pocos contingentes que tendría, además de pagar otra indemnización. Partiendo de la base de que las operaciones bélicas habían terminado hacia aproximadamente marzo del 237 a.C., casi inmediatamente se empezó la expedición. Si el tiempo de travesía marítima es aproximadamente de mayo a septiembre, no más tarde de junio estaría zarpando la flota con lo más impresionante del contingente. A mitad de verano, Amílcar estaría acampado con su ejército en las inmediaciones de Gadir. Es una demostración de fuerza ante sus aliados y ante los posibles rivales, un contundente aviso. En este gráfico analizamos la posible flota que Cartago debía poseer en esa época para la empresa. Vemos en la línea de tiempo los conflictos sufridos antes y después del 237 a.C. y las circunstancias de su armada. Durante el primer conflicto, Cartago era una superpotencia naval con una flota cercana a los 400 buques de línea. Con una flota de 350 naves en el 256 a.C., se enfrenta a la flota de Roma en la batalla del Cabo Ecnomo, sufriendo una derrota. Sin embargo, con los años la contienda parece favorable y se desmantela parte de la flota hacia el 244. En el 241, la flota restante se vuelve a enfrentar a la romana en las Islas Egadas, sufriendo 120 bajas que parece ser no pueden sustituir y forzando la capitulación ante Roma. No aparecen datos de la cantidad total, pero una estimación puede llevar esa flota a algo más de 200 buques. También habría que tener en cuenta que con la capitulación Roma requisaría parte de la flota. Durante la guerra mercenaria no existen muchas operaciones navales al ser una guerra terrestre, pero hay una referencia que habla sobre la pérdida de naves de transporte con aprovisionamiento en el 238. No volvemos a tener noticias de totales de otra flota hasta el comienzo de la Segunda Guerra, cuando Aníbal deja en Iberia una flota de 57 buques, de las cuales 50 son quinquirremes, o sea que es una flota de buques de línea con capacidad para enfrentar la armada que Roma enviase a Iberia. Un año después, Cartago envía a Iberia otras 70 naves, así que parece que la armada ha recuperado su potencial combativo. Apreciamos en el gráfico que basándonos en las últimas cifras de flota que tenía Cartago en su derrota en el 241 a.C. y con la posterior guerra civil, es dudable que hubiese podido expandir su flota en esos años. Lanzando una hipótesis, podríamos aventurar que para la expedición a Iberia no podrían haber dispuesto de más de 50 naves de línea y quizás unos 70 u 80 buques de transporte. Pero volveremos después sobre estas cifras. Durante la guerra mercenaria la responsabilidad de mando recayó en inicio sobre Janón,
pero sus indecisas operaciones cerca de Utica llevaron al Senado de Cartago al nombramiento de Amílcar como comandante en jefe de un nuevo ejército. A Janón se le cita con un ejército de 100 elefantes, por lo que tendría su correspondiente masa de infantería y caballería acorde al número. Amílcar sale con el nuevo ejército desde Cartago en el año 240 a.C., probablemente un poco menor en número que el de Janón. Se citan unas cifras de 70 elefantes y la caballería de la ciudad junto a una recluta de mercenarios sumando un total de 10.000. Se debe referir probablemente a una recluta de no solo mercenarios del Mediterráneo, sino de propios ciudadanos cartagineses, tanto infantes como caballeros y libiofenicios, dada la gravedad de la situación. Posteriormente se le unió un líder númida con sus 2.000 jinetes. Parece que durante el 238 el ejército de Janón sufre un ataque que le proporciona innumerables bajas. No se citan bajas importantes por parte del ejército bajo mando directo de Amílcar. Para suplir estas bajas, el propio Senado envía a Amílcar a 30 senadores junto a Janón y a los ciudadanos que restaban en edad militar en Cartago. Sería el final del año 238. A principios del 237 aplastan a los rebeldes sin grandes pérdidas. De los supervivientes de estos ejércitos es de donde saldrían las tropas expedicionarias que desembarcarían en Iberia. Ya hemos comentado que aparentemente una armada con tropas estaba lista para recuperar Cerdeña, pero esta operación hubo de ser cancelada. La audacia de Amílcar fue notable. Haciendo una última leva, partió inmediatamente hacia Iberia. Como la rebelión de los pueblos africanos era muy reciente, un fuerte contingente debía quedar operativo en suelo patrio para controlar la situación. Viendo las cifras que se han analizado anteriormente y las circunstancias, podemos aventurar que Amílcar podría disponer de unos 10.000 infantes, unos 1.000 jinetes y quizá 30 o 40 elefantes para trasladar inicialmente a Gades. No parece un ejército muy numeroso, pero era un ejército de soldados veteranos y curtidos, muy fieles y confiados con su general al mando, muy cohesionado, muy disciplinado y muy entrenado en las tácticas de combate helenísticas. Un ejército de élite al que difícilmente los guerreros de los pueblos iberos se podrá oponer. Este contingente puede ser trasladado en una flota no muy grande. Encajaría perfectamente con los 120 o 130 buques de los que hablábamos en el anterior análisis de la flota. Parte de ella se quedaría en Iberia para dar soporte naval. En algún vídeo analizaremos la composición de la equipación de este ejército, aunque es un tema que ya está muy desarrollado. A modo de hipótesis anecdótica, y para que la historia sea no solo un cúmulo de hechos de las fuentes, sino algo vivo que nos pueda transmitir emoción, vamos a resumir la vida de uno de estos soldados que acompaña a Amílcar. Partiremos de la desesperada recluta que se hizo en el 238. Nuestro joven Adherbal, proveniente de una clase posicionada y siguiendo su obligación, se alista en el ejército de Amílcar. Tiene 15 tempranos años. Al acabar la guerra de los mercenarios, cumple 16 y decide embarcarse en la expedición a Iberia. Así que el verano del 237 está en el campamento de la costa en las inmediaciones de Gadir. En los siguientes 9 años participa en las campañas de la Turdetania, la Auretania y la Bastetania, enfrentándose a los ejércitos comandados por caudillos como Estolacio e Indortes. Puede que incluso deba regresar momentáneamente a Libia a ayudar a sofocar una revuelta de los númidas antes de continuar la consolidación púnica por el sur de Iberia. En el 228, a las órdenes ya de Asdrúbal, vive la expedición de las conquistas del este de la península. Ya con Aníbal, en el 220, participa en las campañas del interior contra Ólcades, Bacceos y Carpetanos. En el 218 ve el comienzo de la guerra contra Roma en el asedio a Sagunto. En este momento, Adherbal tiene 36 años. Al poco, parte con Aníbal hacia Italia y ayuda en el cruce de los elefantes en el Ródano mientras combaten contra una tribu gala que les hace frente. Al filo de lo imposible, cruza los Alpes en la famosa maniobra de Aníbal para entrar en suelo italiano. Blande sus armas por primera vez contra los romanos en Trebia, sale victorioso en el lago Trasimeno y 2 años más tarde es uno de los vencedores de la batalla de Canas. Se convierte en un veterano oficial durante los 14 años que duran las operaciones en el sur de Italia. En el 202, ya con 53 años y al mando de su propia unidad, regresa a defender su patria ante la amenaza romana. En la batalla de Zama perece junto a todos los veteranos de Aníbal, cerrando así el círculo de fidelidad y honor. Bueno familia, y hasta aquí puedo llegar. Espero que os haya gustado, suscríbete, dale a like, toda ayuda se agradece y hasta la siguiente. Hawe ad Duni.